Buenas tardes, chicos, chicas y chiques. Primero quiero saber cómo están. ¿Cómo les fue con la clase pasada? Yo sé que fue cortita, cortita, pero espero haber sido preciso, ¿cierto? Y que el tiempo que quedó ustedes lo hayan aprovechado, ¿cierto? Para estudiar. Porque recuerden que yo no les voy a decir cuándo estudian o cuándo no. Eso va a quedar al criterio de ustedes. Y si aprovecharon el tiempo, los felicito. Si no lo aprovecharon, ya vendrá, ¿cierto? Una mejor racha para que puedan estudiar, ¿cierto? La materia pasada. Y hoy vamos a ver estrés y drogas, ¿ya? Quiero decirles que con esto terminamos la unidad de sistema nervioso y estaríamos pasando a sistema inmune, ¿ya? Por tanto, la otra clase va a haber un videíto de una ayudantía donde vamos a tener una guía, ¿ya? Esta guía va a tratar todo lo que hemos visto, ¿cierto? De sistema nervioso, de homeostasis, ¿ya? Y esperemos que de estrés y drogas también para poder seguir avanzando. Y les quiero decir que después de esa guía empezamos con sistema inmune. Sistema inmune son, quiero decirles, dos clases. Por tanto, ya nos quedaría poquito para terminar, ¿cierto? Lo que es las clases como tal, ¿ya? Em, Después vamos a ver qué es lo que podemos hacer con respecto a eso, ¿ya? Y cómo vamos a seguir en esto, porque, como les digo, yo estoy muy bien, ya estoy muy, muy feliz con todo lo que estoy haciendo, con los ramos que tengo, con las ayudantías. Tengo dos ayudantías, ¿ya? Em, Estoy esperando la respuesta todavía de otras y pronto las voy a tener, creo yo, y ahí les estaría contando, ¿cierto?, qué es lo que está sucediendo. Y estoy muy feliz porque estoy creciendo académicamente, que es lo importante, ¿cierto? Y que lo insto a ustedes en un futuro, ¿cierto? A que puedan siempre a tomar todas las oportunidades posibles. Empecemos sin más esta clase. El objetivo primeramente es comprender las respuestas que desencadena el organismo frente a una situación de estrés. Vamos a definir el concepto de droga y su clasificación y además vamos a analizar los aspectos biológicos, sociales, culturales de la adicción a las drogas que van a afectar el comportamiento y los estados de ánimo. Pero primero yo les traje una pregunta. ¿Qué es el estrés? Ya el estrés. Una vez se dice, ay, estoy estresado, ay, es que esto otro, ¿ya? Pero ¿qué realmente es el estrés? ¿Ya? El estrés es una respuesta a un estímulo que crea una presión y que le permite al organismo, ¿cierto?, actuar rápida y efectivamente. Quiero decirles que el estrés es algo muy normal. Nosotros, animales humanos, nacemos, ¿cierto?, con esto del estrés. ¿Ya? El estrés es una respuesta frente a algo que nos esté amenazando y es posible, ¿cierto?, que nosotros reaccionemos frente a eso. Pero muchas veces ya existen otros tipos de estrés y agentes estresores, como son los quehaceres del hogar. Yo que tengo muchas cosas que hacer, ¿cierto? Una prueba, la PDT. La PDT es un agente fundamental de estrés. ¿Por qué? Porque ustedes los están condicionando a rendir una prueba de alternativas con información que se debe haber visto en los 4 años de colegio y ustedes ahora la están viendo solamente en un año. ¿Ya? Eso también es un estímulo que va a crear una respuesta. Esta respuesta puede ser cierto, generalmente es de huida, pero si nosotros ya hablamos de un estrés crónico o un estrés cierto que ya es de situaciones que nosotros vivimos, es el insomnio, ansiedad, depresión incluso, ya. Por eso siempre hay que cuidarse, mantener la salud mental, ¿cierto? Darse tiempos de reposo y continuar. Ya a mí me sirve mucho mantenerme ocupado y ya cuando llegan las vacaciones, por ejemplo, llega algún día libre, yo veo una serie, una película, juego, etcétera, etcétera. A mí personalmente me gusta estar ocupado, no sé por qué, siempre es así, pero lo que me genera estrés es no poder rendir en todo y que no me falte tiempo, más que nada. Ese es mi estrés. Pero hasta el momento vamos bien con todo y eso es lo importante. Este concepto de estrés fue acuñado por Hans Selye, ya, desde 1935. Él era un fisiólogo y un médico ya austrohúngaro
y que definía el estrés como un síndrome o un conjunto de reacciones fisiológicas que no eran específicas del organismo, ya a diferentes agentes nocivos del ambiente de la naturaleza física o química que atentan contra nuestra homeostasis, ¿ya? Entonces, nos decía él que tenemos fase de estrés, ¿cierto? La fase normal que nosotros tenemos que tener es el estado de alarma. Ya, pero cuando pasamos a la resistencia y al agotamiento, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Que es lo que pasa en este ciclo, nosotros primero tenemos estrés, hay una sobrecarga, un sueño deficiente, una adaptación inadecuada y finalmente vamos a tener, podemos tener síntomas fisiológicos en nuestro organismo, ¿cierto? Dolores de cabeza, etcétera, etcétera, cognitivos, que estamos muy desconcentrados, no nos podemos concentrar, no estamos rindiendo como corresponde, etcétera, etcétera. Y además interpersonales en relaciones familiares, ¿cierto? De amistades o amorosas. Y esto va a ser un mal o un pobre desempeño en nuestras funciones de la vida cotidiana y puede terminar también con una enfermedad grave que va a ser difícil, ¿cierto?, de controlar. Por eso es importante ya que ustedes no se estresen. Yo sé que es muy repetitivo, a mí también me lo dicen, pero tenemos que buscar momentos ya de salud mental para recrearnos, ¿cierto? Y poder, ¿cómo se dice? Pasar tiempo libre más que nada, ¿ya? Lo que les quería decir, ¿ya? Que el estrés en sí es una respuesta normal, adaptativa, que va a movilizar, ¿cierto?, la reserva del organismo. Va a facilitar, ¿cierto?, la captación de energía por parte de la musculatura, eleva el tono cardiovascular, ¿qué más? Donde yo voy a transportar más rápido el oxígeno y se va a suspender o se van a retardar algunas actividades que no son esenciales en nuestro cuerpo, como el crecimiento y además la velocidad de digestión de los alimentos. El estrés en sí es saber cuándo yo debo arrancar de algo. Es decir, em, yo estoy cierto quizás en un cerro, aparece un puma tal vez y me viene a atacar. Entonces ese va a ser el estrés, que yo voy a tener una reacción de huida y voy a arrancar. El estrés más que nada es saber cuándo arrancar, ¿cierto? Y obviamente ahora en el mundo cotidiano ya no es simplemente una respuesta, sino que hay varios agentes estresores que nosotros vamos a ver. Uno de ellos, ¿cierto? Ya puede ser caminando por una calle oscura y de pronto ladra un perro y nos asusta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Nosotros vamos a saltar o vamos a salir arrancando. ¿Ya? Otra puede ser cuando un animalito, ¿cierto? Se va a encontrar con su depredador. ¿Ya? Entonces aquí tengo un ratón con un gatito y se ven muy amistosos, pero en la vida real, ¿cierto? El ratón va a huir y va a escapar y el gato va a salir detrás de él. Otro, ya que estamos todos acostumbrados, yo como estudiante universitario y ustedes como de colegio, ¿cierto? Antes de iniciar un examen de alta complejidad, ya estamos estresados y a veces incluso no podemos dormir, ¿cierto? O empiezan, cuando estamos en el examen, empieza el dolor de guata, etcétera, etcétera. Lo otro que puede ser, ¿cierto? Cuando llegamos más tarde a la casa, del permiso que teníamos anteriormente. Nos daban a las 10, nosotros llegamos a las 12, ahí ya no hay nada que hacer y nos daba mucho miedo. ¿Cuáles son los agentes estresores? ¿Ya? Estos son los causantes ya de la respuesta al estrés. Y tenemos dos, según su naturaleza y según su origen. Según su naturaleza puede ser física o psicológica. Y según su origen, exógenos, exo, ya es de fuera y endógeno es de dentro. En lo que va a pasar entonces en nuestro organismo, esto es importante. En los factores estresantes, ¿ya? Primero vamos a estimular al hipotálamo, ¿ya? Y aquí se pueden dar, ¿cierto? Dos respuestas. Una que es reacción a la alarma y otra a la resistencia. Cuando hablamos de reacción de alarma, el hipotálamo va a dar una señal a través de los impulsos nerviosos donde va a llegar a los centros simpáticos en la médula espinal. ¿Ya? Por lo tanto, los nervios simpáticos, ya voy a tener la médula suprarrenal y voy a liberar adrenalina y noradrenalina, es decir, cuando estoy muy cierto, así como exaltado.
¿ya? Y los efectos viscerales, ¿cierto? Que van a tener la misma reacción, va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca, constricción de los vasos sanguíneos de la mayoría de las vísceras y de la piel, dilatación de los vasos sanguíneos en el corazón, encéfalo y músculos, y además dilatación de las vías respiratorias, ¿ya? Por eso que muchas veces uno respira, ¿ya? Pero cuando este ya se hace a través, ¿cierto?, de reacción de resistencia, tenemos las hormonas liberadas, ya liberadoras más que nada de la adenohipófisis, que son la ACTH, la GH y la TRH. La ACTH reacciona a través de la corteza suprarrenal, donde podemos liberar aldosterona o cortisol. La aldosterona es la retención de sodio, donde se va a eliminar, ¿cierto?, el, el guión H y vamos a tener retención de agua. El cortisol va a estimular la gluconeogénesis y la proteolosis, ya proteolosis, y va a reducir, ¿cierto?, la inflamación. En el caso de la GH, si hablamos del hígado, va a haber una degradación de los triglicéridos y una glicogenólisis. Y en la TRH va a funcionar a nivel de tiroides con la T3 y la T4. Va a haber un incremento en la degradación de la glucosa para producir ATP. ¿Ya? Esa es la parte entonces de resistencia. Ahora, si nosotros hablamos frente a un agente estresante, una de las respuestas de la adenohipófisis es liberar. Ya. Quiero decirles ya que la GH es la hormona de crecimiento. Por lo tanto, cuando tenemos un agente estresante, vamos a tener una reacción de la adenohipófisis liberando GH, hormona del crecimiento. Y esta va a romper el glucógeno que va a estar almacenado en el hígado. Ya la GH, ¿cierto? Degradación de glicógenos, perdón, degradación de triglicéridos, ya, y glicogenólisis. Glicogenólisis, glico tiene que ver con glucógeno, ya, y nólisis es romper, como la hidrólisis, por ejemplo, que rompe los enlaces de agua, aquí rompe el glucógeno. Ya, eso es importante que usted lo sepa. Así que era la E. Ya, eso es importante. Ahora, en el 1935, el fisiólogo y médico Hans, ¿cierto? Selye definió el estrés como un síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo frente a distintos agentes nocivos del medio ambiente, perdón, que atentan contra la homeostasis corporal. De acuerdo a esta definición, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una situación de estrés? Uno, deshidratación por pasar mucho tiempo en el desierto sin provisiones. 2, aumento de la frecuencia cardíaca en una persona que se enfrenta a un sismo. 3, hemorragia por una herida causada en un accidente de tránsito. Entonces les voy a dar unos minutitos para que ustedes la analicen, la piensen y vayan a responder. Bueno, la respuesta correcta es la E. ¿Por qué? Cuando nosotros, ya, cuando nosotros tenemos una deshidratación por pasar mucho tiempo en el desierto sin provisiones. Es cierto. ¿Por qué? Si nosotros ya estamos sin provisiones, estamos en un desierto, ambiente cálido, sol, y no tenemos agua, ¿qué nos va a pasar? Va a haber una deshidratación, un agente estresor.
¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca en un sismo. Una persona que sea muy nerviosa, ¿cierto? El agente estresor va a ser el sismo. Por tanto, va a aumentar la frecuencia cardíaca producto de esto. Hemorragia por una herida causada en un accidente de tránsito también. ¿Ya? ¿Por qué? La hemorragia es una reacción del cuerpo, ¿cierto? Cuando se produce una herida o cualquier cosa, ¿cierto? Y nosotros la vimos hace un ratito atrás y podemos decir, ¿cierto? Que en sí es un estímulo que se va a producir, ¿ya? Y si no la vimos, quiero decirles que la hemorragia, ¿cierto? Por una herida es la reacción del cuerpo a sangrar, ¿cierto? Y, eh, y un agente estresor de cierta manera, porque esa herida es causada por el accidente de tránsito, ¿ya? Sigamos. Entonces, una persona que camina en el callejón oscuro siente un ruido muy fuerte y se va a asustar, provocando que arranque del lugar rápidamente. Frente a este agente estresor, ¿cuál de los siguientes efectos de alerta se va a producir en el cuerpo de la persona? Ya les voy a dar unos segunditos, ¿cierto? Para que puedan responder. Bueno, la respuesta que se va a dar, ya yo voy a estimular mi sistema nervioso simpático, ¿cierto? Y va a aumentar la frecuencia cardíaca porque me va a dar mucho miedo, ¿cierto? Cuando uno tiene miedo de alga. Eso no, todavía no vemos algas. Eso lo van a ver en la universidad. Cuando uno tiene miedo de algo, aumenta la frecuencia cardíaca y se va a dilatar las vías respiratorias. Eso es decir, tener mucho miedo de algo, ¿ya? Eso es importante y es fundamental. Así que eso es lo que va a pasar en este caso cuando estamos, ¿cierto?, en un callejón oscuro, hay un ruido y nos asustamos, ¿ya? Entonces arrancamos por eso, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, ¿ya? Sigamos entonces. Ahora vamos a ver el concepto de droga. Una droga es una sustancia que por cualquier vía es capaz de actuar en el sistema nervioso central. Va a provocar una alteración física y o psicológica, ¿ya? Va a poseer la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Tenemos clasificación de las drogas por el efecto ya que van a ejercer en este sistema nervioso. Las drogas depresivas son la morfina, el alcohol y el tranquilizante. Las drogas estimulantes son la cocaína, la cafeína y el tabaco. Y las drogas psicodélicas son la cannabis y la mescalina y el LSD. No LSD, es LSD. Entonces, cuando hablamos de droga, nosotros vamos a tener conceptos asociados como drogadura, que va a ser fuerte, ¿cierto? Síndrome de drogadicción, cuando yo dependo de esto, es un síndrome, ¿cierto? Síndrome de privación, tolerancia, dependencia y adicción. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro organismo? Los efectos de las drogas finalmente son a través de la sinapsis química del organismo. Ya, ya vimos la sinapsis que había una química y había otra que era de contacto y que era física. ¿Ya? Entonces, casi todas las drogas van a actuar en el cerebro alterando el humor o el comportamiento. ¿Ya? Y se denominan psicofármacos, cuando son obviamente drogas importantes, no las otras como marihuana y todo lo otro. Los psicofármacos pueden producir ciertos neurotransmisores, el almacenamiento y liberación del neurotransmisor, la inactivación del transmisor, perdón, y la fijación del neurotransmisor en su receptor.
Por otro lado, tenemos las otras drogas que son tabaco, que produce una disminución de la capacidad pulmonar, del rendimiento físico, de los sentidos del gusto, el olfato, el color, ¿ya? Los dientes y los dedos se vuelven amarillentos, ¿ya? Y también hay más infecciones como caries, ¿cierto? Y además, con lo último, hay tos y expectoraciones. El alcohol, por otro lado, varían con su concentración en la sangre y pueden llegar en los casos más graves a un coma etílico por la ingesta de alcohol, ¿cierto? E incluso a la muerte por la inhibición de los centros respiratorios. La cannabis va a aumentar el apetito, la boca seca, ojos brillantes y rojos, taquicardia e hipertensión, sudoración, somnolencia y descoordinación de movimientos. La cocaína, por otro lado, va a inhibir el apetito, va a haber taquicardia, sudoración, hipertensión, contracción de los vasos sanguíneos, aumento de la temperatura corporal y dilatación de las pupilas. La heroína va a disminuir el dolor, ya produce náuseas, vómitos, inhibe el apetito y produce una depresión respiratoria. El éxtasis tiene como consecuencia taquicardia, arritmia e hipertensión, boca seca, sudoración, deshidratación, escalofrío, náuseas, contracción de la mandíbula, temblores y aumento de la temperatura corporal. Y el LSD, hipertermia, hipotensión, taquicardia y descoordinación motora. Ahora, cuando un fumador crónico abandona el hábito de consumir marihuana, bruscamente, ¿qué es lo que puede experimentar cuando nosotros dejamos algo? Lo que pasa aquí es un síndrome de privación. ¿Por qué? Porque nos están quitando algo, que nosotros estábamos dependientes de eso. Por lo tanto, cuando nos quitan, tenemos una privación de todo eso, ¿ya? Por tanto, nos dan ganas, ¿cierto?, eh, de volver a consumir, ¿cierto? Y, y no la tenemos, porque nos quitaron eso. Por lo tanto, hay privación. Me quitaron algo. Digamos entonces. En el siguiente esquema vamos a representar el efecto de la cocaína sobre la sinapsis química en el cerebro. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver, les voy a dejar un ratito el esquema porque de ahí vienen las preguntas. ¿Ya? Sigamos. A partir del esquema podemos deducir que, ahora sí, a partir del esquema es correcto deducir que, unos segunditos, ¿cierto? Ya. La respuesta correcta es que la cocaína va a producir una acumulación de dopamina, ya en la hendidura sináptica, lo que va a generar una sobreestimulación de la neurona postsináptica. ¿Y eso cómo se ve? Ustedes tienen que analizar, ¿cierto?, con la información que tienen en el gráfico. Les digo desde ya que ustedes tienen que empezar a analizar gráficos y imágenes, ya porque en el futuro lo van a tener que hacer muchas veces. Ahora bien, vamos a ver, ¿cierto? Una pregunta, ya, que tiene que ver con la PCU. ¿Por qué le digo la PCU? Porque este fue del año 2015, ¿ya? Y que incluso puede ser considerada en la PDT. Dice que un ser humano sometido a una situación de estrés agudo, ¿cierto? El aumento en una frecuencia cardíaca se debe a...
Bueno, ya quiero introducirle aquí un concepto muy importante, ¿ya? La respuesta correcta de esto es la C, ¿ya? Las catelo, las catecolaminas, ¿ya? Son en sí una neurohormona, ¿ya? Y estas son importantes porque, ¿ya? Porque funcionan a nivel del estrés, responden a través del estrés. Por tanto, cuando somos sometidos a un estrés agudo, va a aumentar la frecuencia cardíaca porque la liberación de catecolaminas, aminas, vamos a tener eso a través de la médula adrenal, ¿ya? Entonces vamos a liberar esta hormona, ¿cierto? Y va a aumentar todo lo que tiene que ver con el estrés, pero ya un estrés agudo. Recuerden que hay un estrés agudo y otro crónico. El crónico es el peligroso, ¿ya? Porque puede incluso producir la muerte por enfermedades, ¿cierto? A partir del estrés, ¿ya? Entonces hasta aquí llegó nuestra clase de hoy en día y vamos a continuar la próxima clase con una guía de ejercitación. Así que yo me despido, que estén muy muy bien, espero esta clase haya sido provechosa para ustedes y nos vemos próximamente en otro videíto.